Buenos días, Jocelyn. Buenos días, profe. ¿Cómo estás? Bien, aquí reincorporándome. No puedo estar la clase pasada, pero Bueno, ya me pasaron apuntes. perfecto. Sí. Vamos a darle acceso a Abraham, a Elizabeth, a Jaime, a Tere. Buenos días, chicas, chicos, ¿cómo están? Hola, profe, buen día. Qué gusto saludarlos nuevamente. ¿Hicieron la tarea? Sí, Muy bien. ¿Qué dejamos de tarea, Abraham? investigar los postulados básicos de la NIEPA 2. De la NIPA 2, ¿verdad? ¿Por qué es Buenos días, profe. importante? Buenos días. ¿Por qué es importante que las investiguemos y que las conozcamos? ¿Por qué creen que sea importante? A ver, Ausencio. ¿Por qué es importante conocer los postulados básicos? ¿Por qué es importante hablar de la NIPA 3, de la 4? ¿Por qué creen que les estamos dedicando su tiempo? ¿Me va a servir? ¿No me va a servir? Sí, ¿Qué creen desde ustedes? que sí sirve mucho. Ajá. Buenos días, profe. Buenos días. A ver. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. ¿Por qué es importante conocer, entender, interpretar, sobre todo, ¿verdad? Toda la serie NIP, serie A. A ver, Tere González, ¿tienes alguna idea? Puede ser para que lleven bien su estado financiero y sepan conocer qué es lo que no deben hacer. Pues es una guía, ¿verdad? Hemos estado hablando que a través de estas normas de información financiera, pues existe la obligatoriedad, ¿verdad? De darles una interpretación y una presentación adecuada. Entonces, es la manera en cómo nos están diciendo que se debe presentar la información financiera. O sea, no voy a poner primero los pasivos y luego los activos, ¿verdad? Hay un orden, hay una manera de presentarlos y esa se debe respetar porque decíamos que debe existir la comparabilidad. ¿Se acuerdan el cuadrito que vimos la semana pasada? Lo voy a poner en pantalla. Anda mi cuadrito, por aquí debe de estar. A ver, vamos a admitir 2 personitas más. Aquí está el cuadro. ¿Se puede ver el cuadro? No, profe. No, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué está pasando. Aquí está. ¿Lo podemos ver? Hablamos de todo lo que es la estructura de las normas, ¿verdad? Y quedamos que se iba a investigar lo que era todos los postulados básicos. A ver, ¿quién quiere hablarme sobre la sustancia económica, por favor? Solo uno, ¿eh? Yo, profe. Adelante. Dice, sustancia económica es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan únicamente a una entidad. Establece que el reflejo de la sustancia económica debe prevalecer en el reconocimiento contable, con el fin de incorporar los efectos derivados de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afecten económicamente a una entidad. ¿Y qué entendimos con esto? Que, o sea, yo le entendí muy poquito porque, no sé, sentí que me enredaron las palabras, pero cuando como el estudio de todo lo que pasa dentro de una entidad que sea económicamente, pues, o sea, que sea. Fíjate, dice, la sustancia económica debe prevalecer, ¿verdad?
en la delimitación y operación del sistema de información contable. O sea que siempre debemos de tener muy claro cómo se debe delimitar. Delimitación, no limitación, ¿ok? Es diferente. Estamos pegando la palabra, ¿sí? Y obviamente lo que tú comentas, que se reconozcan todas las transacciones que afectan económicamente a la entidad. ¿Qué nos estarán queriendo decir con esto, Bernardo? Yo digo que hay ocasiones que una operación puede ser diferente al fondo económico de la misma. ¿Cómo? No te entendí, hijo. A ver. Así ¿Cuál que es me tu muestra idea? la investigación, me marca un ejemplo. Y Ajá. dice, en estas ocasiones la forma legal de una operación puede ser diferente al fondo económico de la misma, por lo que si se toma de forma legal para registrar su servicio contable, ese no sería reflejado adecuadamente a la situación económico-financiera de dicha transición. Es correcto. Entonces estás hablando aquí que se debe de dar atención a su forma jurídica. O sea, tenemos que saber qué tipo de negocio tenemos. ¿Soy persona física? ¿Soy persona moral? Puedo ser una persona con fines lucrativos o con fines no lucrativos, ¿sí? Estamos hablando precisamente de que este postulado nos lleva a esa sustancia económica. O sea, ¿quiénes somos? ¿Cómo estamos conformados? Y a partir de esto, ¿verdad? Podemos hablar, obviamente, de lo que viene siendo la segunda parte, que es la entidad económica. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda con lo que viene siendo el primer postulado? Chicos, Sí, profe, lo podría volver es que no lo entiendo, porque ya. también puse un ejemplo, pero no Mira, logro entender. el postulado en este caso habla de la esencia económica en la delimitación y operación de un sistema de información contable. ¿Sale? Además, es el ente económico el que asume su continuidad en el negocio, en marcha, ¿ok? Entonces, a través de lo que es la esencia económica, estamos hablando de toda la información contable, ¿ok? Eso es lo que estamos hablando. Todo lo que son las transacciones contables. Por eso es una sustancia económica. Quiere decir que todo el sistema de información contable, así como su reconocimiento de las transacciones y otros eventos que la afecten de manera económica. ¿Qué afecta a las entidades cuando tiene fines lucrativos? ¿Cuáles son las operaciones que mueven ese negocio? La venta, ¿verdad? ¿Cómo nacen las operaciones y las transacciones? ¿A través de qué? De las ventas. Ajá. Para poder vender, primero tengo que comprar, ¿verdad? O fabricar, elaborar, transformar. Entonces, hay que tener muy claro que todo este tipo de transacciones tienen que ver con lo que viene siendo la sustancia económica. Es todo lo que en un momento dado se lleva a cabo en las operaciones. ¿Te quedó más claro, mija? Sí, profe. Es toda operación que tenga que ser contabilizada, registrada, clasificada, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, ¿quién me quiere decir qué encontró como entidad económica? ¿Se lo puedo decir yo? ¿Cómo no? Adelante. Dice, la entidad económica es aquella unidad identificable que realiza actividades económicas constituida por combinaciones de recursos humanos,
materiales y financieros, conducidos y administrado por el único centro de control que toma decisiones encaminadas al cumplimiento de los fines específicos para los que fue creada. La NIF A2 también hace hincapié en la que la personalidad de la entidad económica es independiente de sus acciones, propietarios o patrocinados. Patrocinadores. Fíjense que este postulado nos habla ya de todo lo que integra esta entidad, ¿verdad? Como que recursos humanos, materiales y financieros. Eso no se tocó en el postulado anterior. Aquí ya estamos integrando a través de la entidad económica todos los factores que tienen que ver para que se cumpla con lo que decíamos en el postulado anterior, ¿verdad? Que es la sustancia económica. O sea, son todas las operaciones. Para eso tenemos que contar con una entidad económica. ¿Y qué es la entidad económica? Es toda la combinación de los recursos humanos, materiales y financieros. O sea que a través de estos elementos, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Operar la empresa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de entidad económica, estamos hablando precisamente de todos estos recursos. Y nos dice, además, nos comentaba Ausencio, que deben ser conducidos y administrados. Fíjense qué interesante. Por un único centro de control. O sea, debe haber un director, ¿verdad? Como en las orquestas, está el director de orquestas y todos los demás se van acoplando a las indicaciones que él va dando. Pero además nos habla de que la actividad que tiene esta entidad económica no tiene nada que ver con la actividad independiente de sus accionistas o propietarios. ¿Entendimos la diferencia entre el postulado número 1, que hablamos de la sustancia económica, y lo que es la entidad económica? Tere González. Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda en este concepto? Vamos a hablar un poquito sobre este mismo postulado. ¿Sale? Dice, es una unidad identificable. O sea, cuando estamos hablando de la entidad económica, nos dice que es una unidad identificable. ¿A qué se refiere cuando nos habla de una unidad identificable? ¿Verdad? Nos dice que persigue fines económicos y que es independiente de otras entidades. O sea, haz de cuenta que es una persona, ya sea física o moral, pero obviamente nada que ver con otras personas o otras entidades que se puedan estar dedicando a la misma actividad. Además nos dice que existe un conjunto de recursos disponibles con estructura. ¿Qué es una estructura? ¿A qué le podemos llamar estructura? ¿Quiénes más estamos en línea? Caleb, cuando hablamos de una estructura y hablamos de lo que viene siendo lo que es la entidad económica, ¿qué crees que sea la estructura? Pues de dónde van empezando los gastos, por decirlo así, o los movimientos que se van haciendo. O sea, la estructura desde es el inicio. Todas las personas, ¿verdad? ¿Qué actividades van a llevar? O sea, ¿qué operaciones? Y debe haber la especificación de los fines específicos que tiene que ser cada quien, ¿verdad? Entonces la estructura te dice, tu puesto es este y tus objetivos para trabajar son estos. Entonces, esta estructura, además de decirnos cómo estamos conformados, nos dice qué tipo de actividades deberemos estar haciendo. Además, nos hace otro comentario. Se asocia con
un único centro de control que toma decisiones. Fíjense qué interesante. Toma decisiones con respecto a los logros de los fines específicos. Entonces, nos damos cuenta que en muchas ocasiones esta entidad económica, a lo mejor no podrá coincidir con una entidad jurídica, ¿verdad? Sin embargo, debe de tener una personalidad jurídica propia, sujeta de derechos y obligaciones de conformidad con las leyes a las cuales está sujeta. Asimismo, podemos decir que este postulado permite delimitar las operaciones que debe captar el sistema de operación contable. Cuando hablamos del único centro de control, ¿a qué nos estaremos refiriendo? Único centro de control. ¿Una gerencia, una dirección? Exactamente, o sea, cuando hablamos de único centro de control, estamos hablando del administrador general de todos los recursos. Posteriormente, en esa estructura, él podrá delegar, ¿verdad? En ciertas personas de acuerdo a cómo esté conformada dicha estructura. Entonces, aquí ya nos hablan de cumplimiento de fines específicos y en atención a su finalidad existen dos tipos de entidades económicas, las lucrativas y aquellas que no tienen un propósito lucrativo. ¿Qué será una entidad lucrativa? Fernanda Sánchez. ¿Qué es para ti una entidad lucrativa, mija? Fernanda. Elizabeth López Murillo. Sí, profe, lucrativa bueno, nos mencionan que es lo que genera dinero, lo que se hace negocio, ¿no? O sea, fíjense que cuando hablamos de una entidad lucrativa, sabemos que su principal propósito es retribuir a los inversionistas su inversión. ¿Cómo? A través de los rendimientos o las utilidades que ellos reciben, ¿verdad? Cada vez que ellos tienen estas utilidades. Entonces, cuando hablamos de entidades lucrativas, sabemos que el objetivo es generar utilidades. Entonces, ¿qué será una entidad con propósito no lucrativo, Fernanda? Fernanda, ¿no estás en línea? Lo contrario, ¿verdad? Si hablamos que en la entidad lucrativa lo que buscamos es resarcir, ¿verdad? O retribuir a los inversionistas a través de rendimientos, quiere decir que en una entidad no lucrativa no va a existir el objetivo de crear utilidades. O sea, estamos trabajando por un beneficio social, ¿verdad? Sin que busquemos resarcir económicamente a los que están contribuyendo o a sus patrocinadores. ¿Conocen alguna entidad no lucrativa? Las asociaciones que, por ejemplo, que apoyan a las personas con cáncer o con algunas discapacidades. Es correcto, existen muchas entidades con propósitos no lucrativos y como bien lo dicen, el principal, ¿verdad? Objetivos de ellos es dar un beneficio social. Entonces, aquí esta NIP nos habla de por qué existen este tipo de entidades y cómo cada uno de ellos debe de tener su centro de control, pero a la vez, a través de este enunciado que decíamos que es la entidad económica, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la personalidad de esta entidad económica? Es identificable, ¿verdad? Tiene personalidad independiente a los accionistas y debe
¿verdad? Incluir información financiera sobre activos, pasivos y capital contable. A eso estaríamos llamando lo que sería nuestra entidad económica. Entonces ya vamos tocando dos, ¿verdad? Dos postulados. ¿Quién me quiere hablar del negocio en marcha? ¿Qué encontraron como negocio en marcha? Yo, profe. Adelante. Dice que la entidad económica se presume en existencia permanente dentro de un horizonte de tiempo limitado, salvo prueba de lo contrario. Eso encontré. Ajá. ¿Qué entendemos? Fernanda, ¿ya estás por ahí? Es importante que pongan sus cámaras, ¿sale? Porque como está siendo grabada y yo paso constantemente para ver quiénes están, pues nos han solicitado que por favor prendan sus cámaras. Entonces, la mayoría de ustedes tienen sus cámaras apagadas. Yo no sé si están o no tomando la clase. Entonces, es importante que nos dejen visualizarlos, ¿ok? A ver, Juana, ¿cómo estás, Juanita? Buenos días. Buenos días, bien. ¿Qué entiendes como negocio en marcha? Algo que se está llevando a cabo en una institución. A ver, ¿nos quieres leer nuevamente, por favor? ¿Qué es el negocio en marcha? El que nos hizo favor de leerlo. ¿Qué investigó? Dice, la entidad económica se presume en existencia permanente dentro de un horizonte de tiempo limitado, salvo prueba de lo contrario. En este tipo de negocios en marcha, cuando nacen con personalidad jurídica, ¿qué les da esa personalidad jurídica? O sea, ¿cómo sabes tú que una empresa es una sociedad de responsabilidad limitada o es una SA de capital variable? ¿Qué le da esa estructura? ¿Cómo tú puedes saber qué tipo de estructura tiene ese negocio en marcha? A través de una escritura constitutiva. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A través de esta es como su acta de nacimiento. ¿Qué pasa cuando nosotros nacemos? Nos llevan y nos registran. Y entonces dice, ay, ya nació la niña Patricia Reina, ¿verdad? Y ciertas características. Pues lo mismo pasa con los negocios en marcha. Son entidades que normalmente nacen con un tiempo limitado o ilimitado. ¿Por qué? Porque ellos establecen, bueno, nos vamos a constituir y nuestro tiempo es indefinido. ¿Qué quiere decir? Que van a estar por siempre con esa razón social, ¿verdad? En el transcurso de ese tiempo ilimitado, ellos pueden hacer cambio de accionistas. ¿Por qué? Porque algunas ocasiones algunos ya no quieren permanecer en el negocio y van a vender esas acciones. Entonces, negocio en marcha es esa existencia. ¿Qué le da ese valor? ¿Qué le da ese horizonte? Obviamente los documentos jurídicos que le den esa existencia permanente. ¿Qué más nos podrían decir sobre este postulado? ¿Alguien más que haya encontrado algo más? Yo, profe. A ver, adelante. Dice, supone que, ¿qué es el negocio en marcha? Supone que una entidad económica no solo se encuentra en marcha, sino que continuará previsiblemente en el futuro. Esto mediante la evaluación de la base de negocio en marcha, que revele rentabilidad y acceso a recursos financieros. Muy bien, fíjate lo que nos acabas de compartir. Dice que continúe y que tenga proyectos hacia el futuro. Las empresas hoy por hoy hacen sus planeaciones y las planeaciones las hacen a 1 año, a 5 años, dependiendo de cómo ellos visualicen el crecimiento o hacia dónde quieren llevar su empresa. Más adelante ustedes van a poder
hacer este tipo de planeaciones en otro tipo de materias, pero también se van a dar cuenta cómo el hacer este tipo de planeaciones no solo es por hacerlas, sino es por llegar a cumplir ciertos objetivos. Objetivos no solo de carácter contable, sino de carácter financiero. Y tiene que ver con el conocimiento de la información financiera. Tú no puedes proyectar, hacer una planeación en presupuesto si no conoces el costo de lo que estás vendiendo. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer un presupuesto a 5 años si no tengo bien determinado los costos, ya sea de producción o los costos de venta, para poder hacer dicho trabajo? Entonces, cuando un negocio está en marcha, es aquel que tiene una visión a futuro, ¿verdad? Y este negocio obviamente tiene toda esta información disponible para poder hacer estas planeaciones. ¿Cuántas empresas no nacen y ahí se quedan? O sea, sí se generó la empresa, sí tenemos acta constitutiva, pero nunca pusimos el negocio en marcha. Ahí se quedó en simple papel, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante este postulado. Para efecto de poder aplicar esta NIP, tenemos que saber que el negocio está en marcha. ¿Queda claro? Creo que es de lo más sencillo. ¿Quién nos quiere hablar de lo que es la devengación contable? Yo, profe. La Adelante. devengación contable, las transacciones es un tipo particular de evento en el que media a la transferencia de un beneficio económico entre dos o más entidades. La transacción puede ser recíproca cuando cada entidad recibe y transfiere recursos económicos, o no recíproca, cuando solo una de las entidades recibe recursos económicos y otra transfiere dichos recursos. Estamos hablando de que entonces, para lo que son la devengación contable, tienen que existir transacciones, ¿verdad? Dentro de otras, o sea, con otras entidades económicas. ¿Para qué? Para que pueda establecerse o bien el ingreso o la salida de el efectivo o bien de los bienes que se están en un momento dado considerando o vendiendo o transformando. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Verdad? Que se tenga una fecha considerada para fines contables. Es importante para la devengación contable saber cuáles son las fechas de cierre. ¿Ustedes conocen fiscalmente cómo se manejan las fechas de cierre para efectos de pagar impuestos? ¿Tienen idea? No. Bueno, se supone que existen los pagos provisionales de impuestos, pero también existe cada año la declaración anual. Se supone que el ejercicio comprende 12 meses, de enero a diciembre, y las empresas tienen 3 meses, estamos hablando que el marzo, deben de presentar su declaración anual. Entonces estamos viendo que esta devengación contable nos está hablando de esos periodos, ¿verdad? Y que debemos reconocerlos en su totalidad. O sea, los eventos se deben registrar en el momento que ocurren. A ver, adelante. Yo sí hago mi declaración anual. ¿Tú sí haces una declaración? Sí, de parte del trabajo. ¿Y qué ocurre? ¿Qué haces en esa declaración? Pues pongo todos los ingresos de dónde los saco y y pues se ponen todos los datos, el monto de cuánto es lo que gano y cuánto es lo que invierto. Entonces ahí estás usando este postulado. ¿Estás de acuerdo? Porque estás reconociendo contablemente la totalidad de las operaciones. Y quiere decir que al momento que tú estás declarando, estás diciendo que es la verdad de tus eventos contables. Creo que son máximo 400,000 en el año
y si tú sacas esa cantidad en un año, pues ya tienes que hacer tu declaración anual. Eso es para personas físicas. En cuanto a personas morales es otro tratamiento, ¿sale? Entonces, Ajá. lo que yo quería que entendieran es que este postulado nos lleva a que reconozcamos o que se reconozcan todos los eventos que tiene que ver con las operaciones contables. ¿Seguimos en línea? Sí. Ok. Si yo en el mes de diciembre tengo que hacer mi cierre contable y tengo pendiente de pagar el agua potable y tengo pendiente de pagar algunos proveedores que me surtieron mercancía en el mes de diciembre y tengo que pagar la energía eléctrica, ¿qué tipo de operaciones tendría yo que hacer para que esos eventos queden debidamente registrados? ¿Qué se les ocurre? Hacer un asiento contable de todos los gastos. Hacer un asiento contable de esos pasivos, o sea, se van a llamar pasivos. ¿Por qué? Porque lo debo, pero no lo voy a pagar hasta enero. Pero esa operación, ¿verdad? Corresponde al uso de la energía eléctrica, del agua o de mercancía recibida en el mes de diciembre. Por lo tanto, eso debe de quedar registrado en el mes de diciembre. Entonces se crean esos pasivos a efecto de que cuando tú tengas tu cierre contable cumplas con este postulado que es de venganza contable. Ese está muy clarito, ¿de acuerdo? Chicos, y esto nos lleva a hablar del periodo contable, que ya lo estábamos diciendo, ¿verdad? El periodo contable asume que toda la actividad económica de la entidad, ¿verdad? Es algo de que se lleva de manera continua y que puede estar dividido en periodos convencionales. Sin embargo, de acuerdo a las necesidades de la empresa, la información generada de manera contable se deberá generar en ciertos periodos. ¿Cómo? Tal vez mensual, tal vez trimestral, tal vez semestral o tal vez anual. Pero esto se debe de establecer a efecto de también estar cumpliendo con este postulado básico. ¿Alguien me quiere hablar de otro postulado? ¿Cuál otro teníamos en...? A ver, vamos a ponerla. Falta la de asociación de costos y gastos con ingresos. Con ingresos. Muy bien, Ausencio. ¿Me quieres hablar de este postulado? Ok. Dice, los ingresos deben reconocerse en el periodo contable en el que se devengan identificados los costos y los gastos que se incurrieron o consumieron en el proceso de generación de dicho ingreso. Ejemplo, cuando se realiza una venta de servicio, se preste en el mismo periodo, deberá reconocerse el costo derivado a la presentación de dicho servicio. Es lo que comentábamos, ¿verdad? Con la devengación contable. Está muy ligada a lo que es la asociación de costos, gastos con ingresos. O sea, todo aquello que esté relacionado con los costos, con los gastos y con los ingresos deberá, ¿verdad? Identificarse y obviamente deberá registrarse en el periodo que le corresponde. Aquí lo que es muy importante y hay que remarcarlo es que esta identificación tanto de costos y de gastos, ¿verdad? Deben beneficiar de manera directa a dichos periodos, ¿verdad? O en su caso, estimarse las provisiones, que era el ejemplo que yo les daba con la energía eléctrica y el agua. ¿Qué sucede cuando normalmente, si eres una persona física, tus recibos de luz porque te llegan cada bimestre, pero si eres una persona moral, te llegan cada mes.
Entonces, si tú ya sabes que tienes que pagar en el siguiente mes, ¿verdad? 12 días, por decir, después de que te hacen tu recibo, en ese momento tú lo pagas, pero en el cierre de ejercicio no podemos hacer eso. En el cierre de ejercicio tenemos que crear esa provisión, ¿verdad? Y estaremos distribuyendo en forma sistemática y racional los costos y los gastos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo esta asociación de costos y gastos en el momento que se generan. O sea, si yo estoy pagando el uso de energía eléctrica en el mes de diciembre, ¿verdad? Porque lo ejercí, lo utilicé en el mes de diciembre y es un costo que debe de estar representado en el mes de diciembre. ¿Estamos? Y profe, si por un caso no lo llegan a poner en ese mes. Ahí es cuando vienen luego las inconsistencias. Si tú tuvieras una auditoría, podría ser observado que tus estados financieros no cumplen razonablemente con las normas de información financiera, porque estás dejando afuera, ese puede ser un ejemplo, pero pueden quedar muchas cosas que debieron ser registradas en su momento. Aquí es cuando viene luego la función, ya sea del auditor interno o del auditor externo, en revisar que todos estos costos y todos estos gastos hayan sido registrados en el momento que se generan, en el periodo correspondiente. Si no, te tendrán que hacer la rectificación a los estados financieros. ¿Ven que es importante? Porque si no lo hacemos, sucede eso. Esa información financiera que estamos proporcionando no es correcta, muchachos. No es veraz. No cumple con este postulado básico. Entonces, sí es muy importante tomar estas previsiones. ¿Dudas con este postulado? Faltaría el último, ¿no? Estamos hablando de la evaluación. ¿Qué entendimos? Falta la evaluación y la dualidad económica. ¿Qué entendemos por evaluación? Chicos, ¿qué entendemos por evaluación? ¿Qué es la evaluación o qué refleja este postulado? Profe, este Adelante. postulado indica que las operaciones que afectan económicamente a una entidad deben cuantificarse y tener una evaluación monetaria, ya que en estos términos es como la información brinda un panorama más sensato sobre la situación financiera de una entidad, la cual sirve de base para la toma de decisiones. Fíjate qué interesante lo que nos acabas de leer. Deben de cuantificarse en términos monetarios. ¿Sale? O sea, no podemos dejar nada sin que sea evaluado. ¿Por qué? Porque este valor económico va a ser más objetivo a los activos netos. Específicamente podríamos decir que en este caso estamos hablando de las depreciaciones. ¿Qué pasa si tú no aplicas una depreciación? ¿Sería correcto los costos que estás reportando? No. No, ¿verdad? Porque no hicimos la cuantificación de la depreciación que debimos evaluar y debimos registrar en términos monetarios. También se puede dar cuando existen variación en la moneda, ¿verdad? Podemos ganar o podemos perder. Y eso también debemos de registrarlo. Vamos a dejar y la dualidad económica para la próxima semana. ¿Sale? Vamos a continuar también con la NIFA 3. Voy a dejarles que la investiguen y la suban también al sistema. Chicos, es un gusto verlos. Nos estamos viendo la próxima semana. Que Diosito Hasta les luego, bendiga. profe. Adiós a todos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Sí, profe, buen día.